Bien, ahora vamos a hablar de la temperatura, la cual la vamos a definir como el grado de calor de un cuerpo, en un cuerpo. Y el calor es el fenómeno físico que eleva la temperatura y dilata, funde, volatiliza o decompone un cuerpo. El calor de un cuerpo es la suma de la energía cinética de todas sus moléculas. Para medir la temperatura se utiliza el termómetro de mercurio, aunque ahora también tenemos el termómetro de alcohol, que consiste en un tubo estrecho de vidrio llamado capilar, con el fondo ensanchado en una ampolla pequeña y en el extremo superior cerrado. La ampolla o depósito y parte del capilar están llenos de mercurio, que sabemos que es un metal líquido a temperatura ambiente, y en la parte restante se echa el vacío. Para leer la temperatura se utiliza una escala que está grabada en el vidrio. Este es el esquema que todos conocemos como un termómetro, el cual trabaja en función a la, generalmente habíamos dicho con mercurio, y trabaja en función a la dilatación del mercurio, el cual aumenta de volumen, y eso ya se lo ha, gracias a una escala, nos permite pues hacer la lectura correspondiente a la temperatura. En cuanto a las escalas termométricas, vamos a trabajar con las tres principales inicialmente: la escala Fahrenheit, la escala Celsius y la escala absoluta o Kelvin. Los nombres pues se debe a sus creadores de las respectivas escalas termométricas. Hay otras más que la vamos a ver enseguida en la cuarta, pero estas son las tres principales, donde vemos que los 32 grados Fahrenheit equivalen a los 0 grados Celsius y a 273 grados en la escala Kelvin. Y los 100 grados Celsius, la temperatura de ebullición del agua en la escala Celsius, equivale a 212 grados Fahrenheit y a 373 grados Kelvin. Importante recalcar que a la escala Kelvin la llamamos escala absoluta porque su punto más bajo es el 0 grados Kelvin. En otras palabras, que esta escala Kelvin no presenta grados negativos. Bien, hablando de la escala Fahrenheit, para poder pasar de la escala Fahrenheit, que es muy utilizada por los americanos, a grados Celsius, usamos la siguiente fórmula, la cual nos va a permitir convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius. Ahora, para poder pasar a grados Kelvin de la escala Fahrenheit, usamos la siguiente relación. Ahora, la escala Celsius toma como valor 0 a la temperatura del punto de fusión del hielo. Por lo tanto, para el hielo se indica una temperatura de 0 grados Celsius. Para el agua hirviendo o vapor se indica los 100 grados Celsius. Importante recalcar que esta temperatura de fusión del hielo de 0 grados Celsius y la temperatura de ebullición del agua de 100 grados Celsius va muy relacionado al nivel del mar. Bien, para poder convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit, vamos a usar la siguiente fórmula, ya la vimos anteriormente cuando analizamos la escala Fahrenheit, y para poder pasar a la escala Kelvin, usamos la siguiente relación, para convertir grados Celsius a grados Kelvin, o viceversa. Importante recalcar que la escala Kelvin toma como su cero absoluto. Habíamos dicho que la escala Kelvin no tiene en realidad valores negativos. Toma como cero absoluto la temperatura del gas ideal a volumen cero. Por lo tanto, para el hielo se indica para la temperatura de fusión del hielo, indicamos una temperatura de 273 en la escala Kelvin. Para el agua hirviendo o para la temperatura de ebullición del agua, indicamos una temperatura de 373 grados Kelvin en las grados Kelvin. Bien, importante recalcar también que para poder convertir de grados Kelvin a la escala Fahrenheit
usamos la siguiente relación: grados Fahrenheit igual a 1,8 grados Kelvin menos 459.4. Y para pasar a grados Celsius usamos la siguiente relación. Bien, aquí vamos a incorporar una cuarta escala, la escala Rankine. Se estableció esta escala en honor a su autor William Rankine y es muy usada en Estados Unidos e Inglaterra. En esta escala el 0 coincide con el 0 absoluto de la escala Kelvin y cada grado es equivalente a los grados Fahrenheit. En esta escala el punto de congelación y ebullición del agua son 492 grados Rankine y 672 grados Rankine nuevamente, respectivamente. Bien, ahora si relacionamos todas las escalas para generar sus factores de conversión, aquí hemos sintetizado las 4 escalas, las cuales nos van a poder permitir directamente convertir los grados de temperatura de una escala a otra. Importante esta relación para los ejercicios de resolución de cambios de escala. Bien, una propiedad específica muy importante de la materia es la densidad, que es la masa por unidad de volumen. La unidad de densidad en el sistema internacional es el kilogramo sobre metros cúbicos, aunque se usa con mucha frecuencia los gramos sobre centímetros cúbicos. Para medir la densidad de un líquido se emplea un equipo de laboratorio conocido como un densímetro, que no son más que unos flotadores graduados de vidrio que llevan en su parte interior un lastre de perdigones para que floten verticalmente y una escala además aquí que nos permite leer la densidad del líquido una vez que el densímetro lo hemos estabilizado dentro del volumen del líquido. Bien, pero para algunas prácticas, para poder medir la densidad de un sólido, por ejemplo, donde no podemos utilizar el densímetro, en este caso sería importante medir la masa y el volumen. Si quisiéramos nosotros medir la densidad de una pequeña piedra, podemos usar una probeta y al introducir la piedra dentro de la probeta va a haber un desplazamiento del agua y haciendo una lectura previa en la probeta para ver su volumen inicial, y por el desplazamiento que ocurre de la piedra dentro de la probeta podemos calcular el volumen del objeto, del sólido, en este caso de la piedra. Además, la fórmula que conocemos para hallar la densidad de un cuerpo es la masa sobre su volumen. Bien, acá tenemos algunos datos importantes de densidades en gramos sobre centímetros cúbicos de varios materiales, del acero, del oro, aluminio, agua, aire, cobre, etc. Un poquito para el conocimiento nomás de ustedes. Aquí de otros materiales importantes. Importante recalcar aquí una cosa, si comparamos el hielo con el agua, el hielo tiene una menor densidad, el hielo no es más que agua en estado sólido, pero tiene una menor densidad que el agua, de ahí la justificación por qué el hielo flota en el agua. El agua al convertirse en estado sólido aumenta el volumen, pero se mantiene constante la masa. Entonces, al aumentar, si nos vamos a la fórmula de la densidad de masa sobre volumen, al aumentar el volumen que está en el denominador, por lo tanto la relación hace que la densidad del agua en estado sólido disminuya. Bien, acá tenemos unos datos de referencia, de densidades también, de varias sustancias que son conocidas, aceite, agua de mar, agua destilada, aire, etc. Un poquito simplemente de referencia. Bien, y para culminar con estas diapositivas, hay que definir el punto de ebullición, que es una propiedad característica de cada sustancia. Ya es conocido que el punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius. Claro está que eso es en realidad a nivel del mar,
Por ejemplo, en Santa Cruz, que estamos a 400 metros sobre el nivel del mar, tenemos una temperatura de ebullición de 98.5 y esa temperatura de ebullición va disminuyendo pues, a medida que vamos yendo un poquito más alto sobre el nivel del mar, Cochabamba, La Paz, etc. En La Paz está alrededor de los 80 grados Celsius más o menos su temperatura de ebullición. El del alcohol, que es 78 grados Celsius, pero bueno, sabemos que hay varios tipos de alcohol. Aquí estamos haciendo referencia del más común, que es el alcohol etanol, que su temperatura de ebullición es 78 grados Celsius. En cambio del metanol es 64 grados Celsius. Además tenemos aquí como dato también la temperatura del hierro, ¿no? 2750 grados Celsius. El punto de fusión sería la temperatura a la cual la materia pasa de estado sólido a estado líquido. Algunas temperaturas de fusión. En el caso del agua, sabemos que el agua se solidifica, se funde a los 0 grados Celsius, en su punto de ebullición 100 grados Celsius como referencia, para que podamos comparar con las otras sustancias que estamos usando de ejemplo. Bueno, muchas gracias. Además, para ir terminando, los cuerpos de algunas sustancias tienen la propiedad de conducir el calor o la electricidad. Los que tienen esas propiedades las conocemos como conductores y los que no son aisladores. Estas propiedades son mensurables y sus medidas se llaman respectivamente conductividad eléctrica y conductividad térmica. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.